Con la reciente reforma en materia internacional se establecen dos formas de interpretación. Interpretación conforme, principio por persona, principio de universalidad, principio de interdependencia, principio de indivisibilidad, principio de interdependencia e indivisibilidad, principio de progresividad. Sujetos que intervienen en la relación jurídica derivados a los derechos. Cuando hablamos de derechos humanos resulta indiscutible señalar que existe una relación jurídica entre los sujetos que son acreedores a cualquier derecho. El sujeto de los derechos humanos puede definirse como la persona o grupo de personas a la que va referida la titularidad, ejercicio y garantía de los derechos. Los sujetos se dividen en activo y pasivo. La extensión y la reglamentación de los derechos. Atendiendo a las características de los derechos humanos, específicamente al de universalidad, todos los seres humanos somos creadores a estos. Por eso es que se encuentran regulados en ordenamientos nacionales e internacionales. De igual manera, existen instituciones que los hacen valer mediante observaciones o recomendaciones. Si llegase a hacer alguna violación del derecho, debe de ser reparado. Respecto a los reglamentos, podemos encontrar los siguientes ordenamientos e instituciones internacionales. La ONU surge en el 1995. Este está integrado por sistemas de tratados de derechos humanos en el medio por el cual se plasman las condiciones que deben seguir los Estados miembros. El sistema de órganos de derechos humanos es el medio por el cual el Estado miembro genera las instituciones para exigir el respeto a los derechos humanos. El documento creado en la Asamblea General de la ONU en 1948 para el respeto de los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. 1. La Corte fue creada en 1969 con la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos con la finalidad de generar el respeto a los dichos derechos, a la cual se crearon dos órganos para conocer sobre violaciones generadas en los Estados miembros que son 1. El Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 2. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta está integrada por 7 miembros y tiene sede en Washington, nacionales. Constitución Política de los Derechos de los Estados Unidos Mexicanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ombudsman. Los derechos humanos son uno de los logros más grandes de la historia de la humanidad, pues han implicado luchas y guerras bajo el firme propósito de valorar a todos los seres humanos, de igual manera y reconocer su verdadera y dignidad valor. Como ha quedado claro, el reconocimiento de los derechos humanos implica también el reconocimiento de la dignidad de todas y cada una de las personas únicamente por su calidad de ser humano. La dignidad de los individuos frecuentemente ha sido quebrantada a través del tiempo por personas ostentadas al poder, aun a pesar de las grandes revoluciones sociales. Hoy en día se sigue transgrediendo tal dignidad que de diferentes maneras y en diferentes puntos del mundo. Sin embargo, es importante reconocer que también se han alcanzado grandes logros en la lucha del respeto de la dignidad de los derechos humanos de las personas. De igual manera se ha logrado llegar a una etapa donde los derechos humanos se han convertido en un límite a la actividad estatal a favor de los individuos. Los derechos humanos de primera generación de derechos civiles y políticos surgen de la Revolución Francesa como rebelión contra la absolución de la monarca. En esta generación los derechos están involucrados a la concepción liberal, a las libertades negativas, junto al principio de igualdad ante la ley. Es decir, los derechos civiles individuales, la libertad, el derecho de vida, la propiedad y la seguridad. Por su parte, los derechos humanos de segunda generación, los cuales se plantearon por primera vez en el mundo en la Constitución Política de los Derechos de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, no sin antes haber transitado una revolución. Los derechos económicos, sociales y culturales constituyen una obligación de hacer el Estado y su satisfacción progresiva. Los derechos humanos, se establece que los derechos humanos de contenido son
los derechos de contenido social para procurar mejorar las condiciones de vida y se distinguen por las siguientes: amplían la esfera de responsabilidad del Estado, su titular es el individuo como miembro de la sociedad, su reclamo es mediato e indirecto, constituye legítimas aspiraciones de los ciudadanos. Los derechos humanos en la tercera generación, derechos de los pueblos o solidarios, surgen en nuestros tiempos como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como los distintos grupos que los integran, derechos de autodeterminación, a la dependencia económica y política, etc. etc. Tenemos que recordar que todas las personas son creadores de los derechos y cuentan como instrumentos jurídicos e instituciones que revelan por los mismos. Existen también instituciones especializadas en materias de derechos que respaldan a las personas ante cualquier violación a sus derechos. Los derechos humanos nacen por transgresiones a los derechos de las personas y por exceso de poder a lo largo de la historia. Las garantías constitucionales tienen como objetivo restablecer el poder constitucional cuando el mismo sea transgredido por un órgano de autoridad política. El Estado tiene el papel de garante frente a los derechos humanos, ya que el ente principal obligado es a respetar, cumplir, garantizar el goce y disfrute de los mismos. Con la reciente reforma constitucional en materia se prima la interpretación conforme y el principio pro persona. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el ordenamiento de mayor jerarquía en materia de los derechos humanos. No podemos olvidar que existen también diferentes tipos de derechos individuales, sociales y colectivos, y son estudiados por generaciones. Espero que les haya gustado mi exposición. Soy la alumna Mariana Mendoza.